que estaríamos aquí por mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos conocen salmos de memoria? Es la parte del Antiguo Testamento más usada por los cristianos, los salmos. ¿Qué son los salmos? ¿Qué son los salmos? Son una colección de 150 oraciones cantadas. No pierda eso de vista, aunque la palabra significa alabanza, no todos los salmos son salmos de alabanza. Hay salmos de lamento. Ahí vamos a ver esas divisiones de los salmos, ¿no? Entonces los salmos son oraciones cantadas. Son oraciones que luego se coleccionaron y uno puede pensar que esa colección se llegó a hacer durante el exilio. Porque, mire, imagínense esto. Cuando los judíos llegaban a Jerusalén, el templo, Sion, era la presencia de Dios. Estás en la presencia de Dios. Aquí donde Dios se manifiesta. Y si es aquí donde Dios se manifiesta, aquí donde se le canta, donde se le alaba, donde se recitaban todos estos salmos, ¿no? La mayoría de ellos. Una vez que se destruye el templo y son exiliados a Babilonia, ¿verdad? Entonces se confesiona esta colección que les hace recordar a los exiliados la presencia de Dios. Por eso es que los salmos también se le llaman como un templo literario, como un templo portátil que ellos se llevaron para el exilio, donde, caramba, esto nos recuerda la presencia de Dios. Porque por eso es que hay tantos salmos que hablan de la casa de Dios. Oye, es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella, ¿no? O sea, muchos salmos hablan de la casa de Sion, de Jerusalén, porque les está recordando, ¿no? Esto que les acabo de decir. Así que son oraciones, lástima que no tenemos las melodías originales de esos salmos, ¿no? El reformador Ulrico Zwinglio, contemporáneo de Martín Lutero, enseñaba de que la iglesia tenía que rescatar ese himnario y que la iglesia solo debe cantar los salmos, que pongamos melodía a los salmos. No cantemos otra cosa que no sean los salmos. Lutero tenía otra manera de pensar. Lutero decía, no, toda la música viene de Dios, cantemos salsa, reggaetón, merengue, lo que sea. Porque Castillo Fuerte, la melodía del lindo Castillo Fuerte era una melodía vulgar, de música de cabaret. ¿Okay? Incluso el piano era un instrumento pecaminoso en aquel entonces, era el órgano, el instrumento sagrado, ¿no? Calvino tenía otra opinión. Calvino decía, no, ni tan para allá ni tan para acá. Cantemos toda la Biblia. ¿Okay? Cantemos la Biblia, porque Pablo, tanto en Efesios como en Colosenses, dice, ¿verdad?, que abunde la palabra de Cristo a través de salmos, himnos, cánticos espirituales. Así que lo que tenemos que cantar es la palabra de Cristo. No imitemos al mundo, ni tampoco nos limitemos solamente a los salmos. Es lo que Calvino enseñó. Pastor, disculpe, sí. Una pregunta con respecto a eso. ¿Usted cree que es válido decir que, estamos a favor de los salmos, ¿verdad? Pero los salmos muchas veces no nos revela el evangelio completo, pues? Por ejemplo, si vamos al Nuevo Testamento y sacamos una letra conforme al Nuevo Testamento, cosas que los salmos no pueden hacerlo. O sea, Sí. a lo que voy es que limitarse a los salmos es como que no podemos ver toda la belleza de lo que ha sido el evangelio, lo que ya nos ha sido revelado ya. Sí, exactamente. Bueno, los salmos están bastante completos, pero siguen en la categoría de lo prometido. Eso. Pero tenemos los salmos mesiánicos, ¿verdad? Uh-huh. Que el salmo número 2 y el salmo 22 parece ser que lo compuso alguien que estuvo en el Calvario. ¿No? La manera en que se describe también el sufrimiento es ungido, ¿no? Pero tú tienes razón, Manuel. De alguna manera hay que tener en cuenta eso, que aún estando en el Antiguo Testamento está en el nivel de lo prometido.
Bueno, son oraciones. Lo que quiero es que se les grabe esto, que son oraciones. Los salmos son oraciones. Por eso es que nos identificamos tanto con los salmos, ¿verdad? Porque las emociones humanas, los sentimientos humanos están a flor de piel ahí en los salmos. Y a veces te identificas, ¿no? Cuando el salmista habla de su angustia, de su ansiedad, de su preocupación. Y dice, caramba, esto es lo que me pasa a mí. Esto es lo que me pasa a mí. A ver, nosotros nos asombramos cuando tenemos una carta, un escrito. Por ejemplo, yo en Cuba, yo no sé dónde yo metí ese libro, Dios mío. Me acuerdo de esto y me pongo triste. Yo tuve en Cuba un libro, me regalaron un libro, que es una correspondencia a los reformadores. O sea, unieron cartas entre Lutero y Zwinglio, entre muchos de estos, Beza, Teodoro Beza y Juan Calvino. Y yo tuve ese libro. Y yo lo guié un par de veces, porque es un libro, para leerlo completo hay que tener ganas, ¿no? Pero yo, de vez en cuando, yo guiaba y yo leía y decía, eran cartas de esa gente. No, no eran los originales, ¿eh? Era un libro que se hizo a partir de esas cartas, ¿no? Y decía, mira lo que le está escribiendo Lutero acá a Zwinglio, mira lo que Calvino le dijo a fulano. Y uno se asombra, ¿no? Y dice, ¡wow! ¿Y los salmos? Oiga, estás leyendo una oración de David, de ese personaje. Estás leyendo una oración de Moisés, como es el Salmo 90 o 91. ¿Cuál es de Moisés? Me falla la memoria ahora. Vamos hablando viejo, aprendiendo facultades, ¿verdad? El 90, ¿verdad? Sí. Oye, estás leyendo, hermano, leyendo una oración de Moisés. ¿Eh? No es lo mismo que tú leas Éxodo, Levítico, Número acá, y dices, bueno, esto habla de Moisés. Sí, nosotros creemos que Moisés es el autor, pero es que la manera en que aparece ahí la gramática no aparece en primera persona, aparece en tercera persona, ¿verdad? Sin embargo, este salmo es la oración de Moisés. Si me asoma una carta de Calvino, ¿cómo no me va a asombrar leer una oración que le hizo Moisés al Señor? Tremendo, ¿verdad? Así es, Sproul dice que cuando los discípulos de Jesús le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Jesús pudo haberle dicho, pues llénense de los salmos, vayan a los salmos. Ahí tienen 150 oraciones inspiradas por Dios. Pero había más, eran miles, ¿verdad? Los salmos. Sí, se dice que muchas oraciones, o sea, era dos maneras tenían dos usos, ¿no? Más de dos usos, pero básicamente había un uso cúltico, ¿verdad? Y había un uso más familiar. Aunque cada día de la semana había salmos. Depende del sacrificio que tú hacías en el templo. También se usaban algunos salmos el domingo, salmos el lunes. O sea, si iba a sacrificar sobre un pecado de expiación, sobre una ofrenda de oblación, y era martes, tenía un tipo de salmo. Si era miércoles, la misma ofrenda, era otro tipo de salmo. No, es una locura, ¿no? Pero al parecer la colección solo se quedó en 150 porque eran los inspirados por Dios, ¿no? Es como los proverbios. ¿Nosotros tenemos cuántos proverbios? 31. No. 31 capítulos, pero cada frasecita es un proverbio. Un miles de proverbios hay ahí. Son refranes cortos. Puede pasar también con los salmos, porque hay algunos salmos que se dividieron, se partieron, hicieron 3, 4, depende del uso que se le daba tanto en el templo como de manera personal, ¿no? Pero sí, yo creo que estos son los 150 que Dios decidió que aparecieran en el canon, ¿verdad? Pero lo que decía era que bueno, que Jesús pudo haberle respondido, ¿verdad? Cuando ellos le pidieron que les enseñara a orar, pues aprendan de los salmos, son oraciones, ¿no? Y Jesús final fue como el Padre Nuestro. Así que sin duda es un tesoro, Lutero decía que es la pequeña Biblia. Es una pequeña Biblia porque es que hay muchos temas ahí también, ¿verdad? Se habla de casi todo, ¿no? Del pecado, de la justicia, del juicio y del Mesías también, ¿no? Del Mesías también. Ok, entonces,
Hay varias maneras de dividir los salmos, pero yo creo que en el material ustedes van a tener algunas cosas estas. Déjame chequear acá y asegurarme de algo aquí. Creo que está por acá. Bueno, acá cuando se habla del autor, van a ver acá en la parte del autor, varios autores que tienen los salmos y un poquito más de detalle sobre eso y un QR para que ustedes puedan entrar ahí. ¿Okay? Pero los salmos pues se usaban mucho cuando iban camino a las fiestas también, las famosas fiestas anuales, las 5 principales. Por ejemplo, hay salmos que dicen: me alegré cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Eran salmos que se recitaban cuando iban peregrinando hacia Jerusalén, ¿no? Porque la mayor bendición para un judío era estar en la ciudad de David durante alguna de estas festividades, ¿verdad? Y así, hay muchos usos. Pero la división de los salmos, lléguese por favor al salmo número 1. La división que se ha hecho es correspondiente al Pentateuco. Miren qué interesante. Si usted se llega al salmo número 1, va a ver algo que tal vez nunca antes había notado. Y es que toda esta colección parece que la dividen en 5 partes. Y cada parte corresponde a un libro del Pentateuco. ¿Ok? O sea, la primera parte, que le llaman libro número 1, así es como aparece ahí. Libro 1 es lo primero que aparece en los salmos. ¿Sí o no? Sí. Libro 1 hasta el Salmo 41. Y ese es el Salmo 41. Desde el 1 hasta el 41. Sí. Desde el 1 hasta el 41 aparece como el libro número 1. Porque ya el Salmo 42 dice arriba, libro 2. O sea, esta sección del capítulo 1 al capítulo 41 corresponde al libro de Génesis. Esta sección corresponde al libro de Génesis. Y la idea es que lo agrupan así porque estos salmos se enfocan en Dios como creador, como sustentador, como gobernador, como soberano del universo, ¿verdad? Un ejemplo clásico es el Salmo 33, que habla que los cielos cuentan, ¿verdad?, la gloria de Dios. Salmo 19, que deja muy claro la creación como una obra de Dios, ¿no? Todo fue hecho por el aliento de su boca. Entonces, esa primera división sería al libro de Génesis. ¿Sabían eso? ¿No? Si el capítulo 42 hasta el 72 es el libro 2. Y corresponde entonces al libro de Éxodo. Esa sección corresponde a Éxodo porque está enfocada en Dios como libertador. Y se habla mucho de salmos que Dios te libera de los peligros, de las pruebas, de los enemigos de la vida. ¿Ok? Y se enfatiza mucho la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. El Salmo 66 es el clásico de esa sección, ¿no? Que habla de cómo Dios liberó de Egipto a los hebreos. Así que en muchas festividades de Pascua, pues esta es la sección que más se usaba, el libro 2. ¿Ven cómo habían dividido estas cosas? El Salmo 73, si se llegan ahí, ese da inicio a la tercera sección, o al tercer libro. Hasta el 89. Ahí está, libro 3, ¿verdad? Y esta corresponde a Levítico y está enfocada en la necesidad de adorar a Dios. Se enfoca mucho en la santidad de Dios. Salmo 84 es el clásico acá, ¿no? Y es una sección donde muchos salmos se usaban en el templo. Era la sección más usada por los sacerdotes. Esta es la gente que cantaba. Al parecer, parte del paquete de los sacerdotes era tener una buena voz, afinar. Yo creo que yo no podía ser sacerdote.
pero esta es la sección que más ellos usan. Si se llegan al Salmo 100, no, al 90 hasta el 106, es la cuarta sección, y esto corresponde a números y está enfocada en la confianza en Dios, y también se habla mucho de la disciplina del Señor. ¿Qué les parece? Se menciona mucho es la sección del exilio también, de una adoración en peregrinación también. Los católicos usan mucho esta sección para todo su ritualismo de peregrinación. Y por eso está en esta división. Y del Salmo 107, por eso es que los salmos no están en orden cronológico. No es que el Salmo número 1 fue el primero que se escribió, porque ya vimos, el Salmo 90 es de Moisés, se considera que es el más viejo, ¿no? Y los de David están todos regados por todos lados. O sea, los clasifican así, ¿no? Para que corresponda a un libro de Pentateuco. ¿Están conmigo acá? ¿Lo estoy explicando bien? Yo soy José. ¿Está acá? Si no, te adelantamos el almuerzo, José. Y del 107 al 145. Los últimos salmos son los que le llaman los Jalel, ¿verdad? Y el Salmo 145 es el gran Jalel. Jalel. ¿De dónde viene esa palabra? Jalel. ¿Cómo? Aleluya. Jalel no es más que Jalel y ya, que es la abreviatura de Yahvé. Entonces sería alabar a Yahvé, o alaben al Señor. No significa aleluya, ¿no? Son esas dos palabras que se unen. Y ahí están el gran Jalel, ¿verdad? El 145. Y por supuesto termina con la gran doxología, porque cada uno de esos libros. A ver, déjenme regresar un momentico rapidito. La última división empieza en el 107, ¿verdad? Déjenme probar mi memoria ahora mismo. A ver. 107. Voy a 107 y a ver si el 106 termina con una doxología. A ver. Ahí está, ¿ves? Empieza con un aleluya. Empieza con un aleluya y termina con un aleluya. ¿Lo ven ahí? Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga a todo el pueblo, amén, aleluya. O sea, cada sección terminaba con una doxología. ¿Cuál sería la otra sección? El Salmo 89, puede ser. ¿No termina así con la doxología? ¿Ese no? Ahí está. 89, versículo 52. ¿Ven ahí? Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Me acordé de eso, caballero. Bueno, entonces, ¿cómo? Y el Salmo 150 ya es cerrando con broche de oro. Todo lo que respira, alaba a Jehová. ¿Okay? Bueno, los salmos están llenos de teología, mis hermanos. ¿Okay? Están llenos, están repletos de teología, Manuel, los salmos. Porque le he escuchado decir a la gente, oye, cuidado, no hagas teología de los salmos. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer teología de los salmos? Hay que hacer teología de toda la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, esa es la palabra de Dios, ¿no? Y los salmos no son heréticos, los salmos están llenos de teología, están llenos de teología, son los temas teológicos bien completos, ¿no? Los temas teológicos. Y si ya estamos conscientes que los salmos son oraciones cantadas, uno ora lo que cree. ¿Sí o no? Amén. Tú ora lo que crees. Y por eso hay una advertencia en la Biblia de que no todas tus oraciones van a ser contestadas. ¿Por qué? ¿Qué dice Santiago? Porque pides mal. Entonces, cuando los discípulos dijeron, Jesús, enséñanos a orar, porque no sabemos orar. Claro, no saben orar porque no tienen la información suficiente para saber qué pedir, ¿no? Piensen en nosotros, en las relaciones humanas. Cuando usted conoce bien a una persona, usted va más seguro a la hora de pedirle algo, porque tú sabes cuál va a ser la respuesta. Lo sigo con los padres, ¿verdad? Yo no voy a pedir algo a papá que sé que a papá no le gusta.
A papá no le gustan las serpientes. Yo no le voy a poner una serpiente de mascota a papá, porque tengo un no seguro. Eso es un no seguro. Yo lo conozco a él. Es un no seguro. Pero si a papá le gustan los gatos, yo le voy a pedir un gato de mascota. Que tengo un sí seguro. Entonces, los salmos, si nos empapamos de los salmos, que es uno de los libros favoritos de los cristianos, usted aprende mucho sobre cómo orar. Aprende a orar. Y aquí dentro de los salmos también se clasifica los salmos imprecatorios. Vamos allá. Buena Sí. pregunta. Sí, Que sí, sí. hacía David cuando estaba en guerra. Ya. Ahí vamos a ver salmos de lamento, salmos de penitencia, salmos de alabanza, ¿verdad? Hay mucha clasificación de salmos, ¿no? Entonces, otro detallito es que el centro es Dios. El centro de los salmos es Dios mismo. O sea, todo el salterio trata acerca de Dios. Aunque, como ya digo, están las emociones humanas, los sentimientos humanos ahí a flor de piel, no se le rinde homenaje a nadie. O sea, no se le rinde homenaje a David. David es el gran compositor de salterio, ¿verdad? Más de 70 salmos se atribuyen a David. Pero ningún salmo alaba a David. ¡Oh! El mejor de los reyes, el gran rey. ¡Oh! No. No se le da ninguna alabanza a David. Todo el tiempo, el único que merece honra, el único bendito, el único santo, el único merecedor de un aleluya, de un amén, es Dios. Amén. No es David. Así que los salmos llevan al lector al conocimiento, ¿verdad? Más completo y más profundo de Dios y a una comunión íntima con Él. Por eso les decía, nos es fácil identificarnos con los salmos. Porque el nombre es el mismo en todas las generaciones, ¿no? Cambia la circunstancia, pero el nombre es el mismo. Los mismos sentimientos, las mismas emociones, las mismas preocupaciones. Por eso uno lee un salmo y recuerdo escuchar a una persona que no cree que la Biblia es la palabra de Dios, que la palabra es infalible, es inspirada, decir, los libros poéticos no pasan de moda, tienen una vigencia permanente, ¿no? ¿Por qué? Porque te identifican con lo que dijeron los salmistas, ¿no? Te identifica con el sufrimiento de Job, te identifica con la sabiduría de Proverbios, que es válida en todos los tiempos, ¿ok? Y bueno, las oraciones, pues ustedes saben, con los salmos uno aprende también que la única oración que existe, que la petición no es la única oración que existe. Que también hay oración de confesión, que también hay oración de acción de gracia, que también hay oración de alabanza, de adoración, de intercesión también. Pero nosotros, como Aladino, ¿verdad? Lo único que nos interesa es pedir y pedir y pedir. Y pedimos mal de paso. Y pedimos mal para colmo, ¿no? Entonces, el conocer los salmos, en sumergirnos ahí en los salmos, nos va a una cultura de oración, nos va a decir realmente cómo se tiene intimidad con Dios. Hermoso. ¿Okay? Entonces, como decía mi hermana, las divisiones, yo tengo aquí un par de divisiones, no muchas, ¿no? Pero un par de divisiones de los salmos es, en el caso de los salmos de... ¿Y para dónde se fueron los salmos, Los tenía por acá. Se fueron corriendo. ¿Dónde hay unos ojos por allá? Allá hay unos ojos ahí. ¿O están aquí? Están aquí. Ok, tenemos los salmos de alabanza, ¿verdad? Los salmos de alabanza, que ya les dije que 150, hay muchos salmos de alabanza que alaban a Dios. Se alaba a Dios por sus atributos, quién es Él. Se alaba a Dios por lo que ha hecho. No sé si nosotros tenemos esa costumbre de alabar al Señor por lo que Él ha hecho. Nosotros estamos ya condicionados a que nuestro agradecimiento se tiene que merecer. ¿Sí o no?
tienen que ganarse mis gracias. Porque a mí me pueden regalar algo, pero si no me gusta lo que me regalaron, no tengo por qué agradecerlo. Qué mal estamos, ¿verdad? Y la Biblia dice, Pablo dice, da gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. Agradar mi Es perfecto. lo que Dios quiere. Que tú hagas, que seas una persona agradecida, ¿no? Entonces, no alabamos a Dios, que yo creo que es la mayor expresión, o está motivada mayormente por el agradecimiento, ¿verdad? Porque somos unos ingratos, realmente. Y miren, Dios no necesita hacer algo más para que nosotros vivamos agradecidos a Él. Porque Dios no puede hacer algo mayor que lo que ya hizo por nosotros. Mayor que el sacrificio de Cristo. ¿No? Eso no existe. Ya tú estás en deuda eterna. ¿Ok? Entonces, salmos de alabanza. Salmos de sabiduría. Salmos de sabiduría. Tienes el salmo número 1. Así arranca el salterio. ¿Qué dice? Que no anduvo. Mucha sabiduría ahí. Y que se deleita en la ley. De 10 de noche. 2 veces por semana, ¿no? ¿Cuántas veces? Sí. Salmos de lamento. Salmos de... Dios mío, este es con el que uno más se identifica, ¿verdad? Cuando uno tiene el moco caído, uno, en vez de ir al psiquiatra, en vez de ir al psicólogo, busca las pastillitas para la ansiedad. Léase unos salmos de lamento para que usted vea. Ahí tiene la cura. Lea. Es tremendo. Salmo 102. Oración de un afligido. Oh Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina hacia mí tu oído. Respóndeme pronto. ¿Ha vivido eso? Wow. Si no ha vivido eso es porque no es hijo de Dios. Porque dice que Dios es el hijo que ama. Disciplina y le pone en condiciones para que experimentes eso. Hace poco me preguntaron, oye, ¿por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaran? ¿Por qué Dios permitió que el pecado entrara al mundo? ¿Verdad? Y bueno, lo que a mí se me ocurrió decir, que no es algo mío, se lo he escuchado a otra gente, ¿no? Y no tengo nada nuevo, yo repito lo que escucho por ahí. Es que de no existir el pecado, no supiéramos de la misericordia, no supiéramos del perdón, no supiéramos de la gracia, de cosas tan hermosas y tan sublimes como eso, ¿verdad? Porque si no hay pecado, no hay necesidad de perdón, no hay necesidad de mostrar misericordia, de la gracia. ¿Qué les parece? Como Dios quería que los humanos también experimentáramos qué cosa es el perdón y la gracia y la misericordia, y para eso hace falta que haya pecado. Entonces, para que tú experimentes esa hermosura, ¿verdad? Esa intimidad con el Señor, de depositar toda nuestra confianza en Dios en momentos de angustia, de decir, Señor, tú eres todo lo que tengo, tú eres lo mejor que tengo. Tiene que pasar por momentos difíciles. Es como la persona que se acercó al pastor y dijo, pastor, lo perdí todo, lo he perdido todo. Dice, ¿perdiste la fe? No, en la fe todavía yo perdí. ¿Perdiste la esperanza? No, Dios es mi esperanza. No has perdido todo, brother. No has perdido todo. ¿Perdiste la mujer? Bueno, muere la mujer de Job. Esa sí hay que dejarla ahí. Esa no te metas ahí. Salmos mesiánicos, ¿verdad? Salmos mesiánicos. Wow. O son llamados salmos reales también, porque gran parte de la celebración en la vida de Israel era en esa promesa del reino de Dios a través de su ungido. El Salmo 110 es un clásico, ¿no? Siéntate, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Salmo 22. ¿Cómo empieza el Salmo 22? ¿Cómo empieza el Salmo 22? Jesús copió el Salmo 22 en la cruz. Esas son las palabras originales de Jesús. Jesús fue un copista, copió ahí el Salmo 22.
¿Qué les parece? Fue el libro que más Jesús citó también. Salmos penitenciales. Penitenciales. De los que estaban presos en alguna penitencia. ¿Cómo dice aquí? Penitenciaría. Bueno, el clásico es el Salmo 51. Miren, si alguna vez quieres saber cómo confesar tus pecados ante Dios, ve esos salmos. Si quieres saber cómo realmente uno está contristado, ¿verdad? Uno está consciente y ha tomado en serio la confesión, estudia esos salmos. ¿Cómo realmente Dios acepta una confesión? Por algo están esos salmos ahí, como un modelo, como un ejemplo. ¿Tú quieres saber si yo realmente estoy tomando en serio una confesión? Pues te puse unos ejemplos ahí. Salmo 51. Vamos a Salmo 51, porque ese salmo... Vaya, Dios mío. Salmo 51, ¿eh? Y si quieren hacer un recorrido por algunos salmos ahí que ustedes se saben de memoria y pueden recordar, pues nacen para acá porque aquí queremos disfrutar la escritura, ¿eh? El salmo que siempre me identifica muchísimo. Ajá. Es el Salmo 73 de Asaf, cuando habla de la prosperidad del injusto, ¿verdad? Y donde él narra su propia experiencia y habla con Dios y dice: Señor, yo que me he guardado, me he limpiado, y veo al impío que prospera, en cambio yo, y algo que me llama la atención que él dice, pero quise ser como ellos, pero no pude. Y bueno, después vemos el versículo 25, que él termina, eso es lo bueno de los salmos, que como usted decía, que ¿verdad? Tienen una queja, pero siempre terminan con una adoración al Señor, y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Entonces, ese salmo para mí me ubica. Nada más deseo en la tierra. Me ubica bastante porque muchas veces pierdo el foco, la mirada, y cuando, ¿verdad?, recibo el totazo, me doy cuenta que lo único que llena mi corazón es el Señor. Y ese salmo siempre es mi caballito de batalla. Tremendo, tremendo. ¿Quién es mi mayor tesoro? ¿Verdad? Dios es mi mayor tesoro. Amén. Me puede faltar todo lo demás, pero Dios no. Y ahí entrelazamos con lo que aprendimos de Job, ¿verdad? ¿De qué me sirve la integridad? ¿De qué me sirve guardarme, como tú decías? Es que la integridad no es un premio, no es un medio que tú usas para lograr un fin, ¿no? Es simplemente Dios me pide que yo sea fiel, que confíe en Él. ¿Eso le agrada a Él? Pues eso es lo que tengo que hacer, sin pedir nada a cambio. Yo vivo para mi dueño, vivo para complacerlo a Él. Él es mi mayor tesoro. Vivo para Él, le pertenezco a Él. Y ya, y listo. Como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, igualmente sea bendito. ¿No? Es como el tema de la fe. Perdonen que yo me detenga acá. Es como el tema de la fe, porque es que esto lo vemos acá en Puerto Rico muy fuerte. Gente que habla de la fe como un medio para lograr un fin que siempre está basado en la fe. O sea, Dios está fuera de la fórmula. Dios está fuera de la fórmula. Véanlo así. Si yo no logro algo, ¿cuál fue el problema? No tuviste suficiente fe. Es fe en la fe. Dios no está por ningún lado. O piensa en la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad para ti, pero si tú tienes suficiente fe, Dios cambia de voluntad y te concede lo que tú quieres. Tu fe le tuerce el brazo a Dios. O sea, es como que yo hago lo que hago porque Dios tiene que premiarme, ¿no? Entonces, ¿recuerdan al leproso? Que así se le apareció a Jesús, ¿verdad? Y le dijo a Jesús: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué clase de lección? Él no dudaba del poder de Jesús. Él sabía que Jesús podía limpiarlo. Pero él quería preguntarle a Jesús si quería limpiarme. No se trata de mí, de lo que yo quiero. Se trata de lo que tú quieres. Mi fe me va a sostener. Mi fe tú me la das para que yo acepte tu voluntad. Tengo cáncer.
y tengo fe de que tú tienes poder para sanarme, pero también si tú no decides, si tú no quieres sanarme, la fe me va a sostener para aceptar tu voluntad. No es fe en la fe, es fe en la voluntad de Dios. Amén. Dios sabe lo que está haciendo. Amén. Y la fe me sirve para eso, para aceptar lo que Dios quiere. Eso es fe, ¿no? Ven ahí como ahí está la gran diferencia. Pero la gente de hoy está, el cristiano de hoy está muy mal, torciéndole el brazo al Señor. Bueno, ¿en qué estamos? En el Salmo 51, Dios mío. Esto te estruja, esto te sacude, esto te eriza, este salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, que son poquitas, Señor, tú sabes, el vecino al lado es peor que yo, no, esto es, yo soy el peor tipo sobre la faz de la tierra. Mi pecado siempre delante. Y vamos, el versículo 10 tiene un secreto ahí que yo creo que ya se lo dije, ¿verdad? Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Yo no puedo limpiarme, Señor. Yo no puedo. Y ese crea, ¿verdad? Se usa solamente acá y en Génesis. Es baraj. Hay otras palabras para crear en hebreo. Pero baraj significa crear de la nada. Así que si nos metemos en la mente de David, estamos leyendo una oración de este santo. Esto no es como los católicos, que esto se quedó entre tú y el cura, en el confesatorio o en el confesionario. Ya, esto es secreto, esto es una oración secreta. Oye, se abrió acá, David. Le agarraron una carta, le agarraron unas notas a David. Como hicieron con esta venezolana, con Carolina, ¿cómo se llama ella? Con Corina. Esa que le agarraron, dice que la cartera y sacaron, le dieron en público ahí sus notas de medicina, cosas así. Tremendo, sin duda. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué salmo? ¿Qué salmo le viene a la mente? ¿Con qué salmo se identifica? Dígame. El 40. 40. Que el último versículo dice, Señor, no te tardes. Wow. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Wow. A pesar de que el tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Le está pidiendo a Dios que no se tarde. ¿Qué otro salmo? Yo siempre me acuerdo del 103 porque es como que ver lo que Él ha hecho por mí. Wow. Amén. Hermoso. Créeme que necesitamos conocer más la Biblia, no saber tanto de ella como conocerla a ella. Y que estos salmos... Y póngale música. Uno graba más las cosas cuando las canta. Aunque mi esposa me dice que yo cambio la letra de las canciones cuando las canto. Yo tenía un pastor Gilberto, Ajá. que él decía que cuando teníamos poco apetito por la palabra del Señor, él siempre recomendaba que leyéramos el Salmo 119, porque es una exposición de amar la palabra del Señor. Y un versículo que me gusta siempre de ese capítulo es el Salmo 119, versículo 7, que dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tu justo juicio. O sea, alabamos al Señor cuando aprendemos a la palabra del Señor. Y ese mismo salmo, ¿verdad? Que es con el alefato, con todo el abecedario hebreo, es el versículo 101, ¿verdad? Que dice: en mi corazón he guardado tus dichos. No es 101. 111. Bueno, se me fue a la mente. Si me lo encuentran por mí, se lo voy a agradecer. Le voy a dar mi almuerzo el que encuentra ese. ¿En qué parte de 119 está?
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La importancia de memorizar, ¿verdad? Las escrituras. Porque eso fue lo que usó Jesús contra la tentación de Satanás. Usó la escritura. ¿Verdad? Está en el 119, pero no sé qué versículo es. Si buscan la concordancia ahí lo van a encontrar. Y el clásico ahí es el 105, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, versículo 105. Pero salmo famoso, 121. Mira, aquí está, al lado de 119. 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mire. Vamos a ponerlo en los pies del salmista. Este es un salmista que está en Israel, que está rodeado de montes. Por ejemplo, yo recuerdo estando en el monte Carmelo, toda una cordillera, o sea, ahí puedes ver varios montes que se mencionan en la Biblia. Y te paras y miras para los montes y dices, alzaré mis ojos a los montes. Mira los montes de Israel. ¿De dónde vendrá mi socorro? De cualquiera de esos montes. Porque en aquel monte Dios descendió fuego. En aquel otro monte Dios mostró su poder de esta manera. En aquel otro monte Dios hizo aquello. En todos los montes Dios obró. Para donde mire, vendrá mi socorro. ¿Ves? O sea, no tenemos tiempo ahora de entender cada salmo en su contexto, ¿no? Pero esto es una dulzura, esto es un tesoro. Hay una serie de Spurgeon, se llama Los Tesoros de David. Eso hay que leerse. Son sermones sobre los salmos de David, de Spurgeon. Eso es para chuparse los dedos. Y el más famoso de los salmos, el que se lleva la medalla de oro, el Salmo 23. Es el ruiseñor entre los pájaros, ¿verdad? El que más lindo canta. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Escuché decir a alguien que el Salmo 23 es como la luna. Es como la luna. Todos sabemos dónde está la luna, ¿verdad? La vemos todas las noches, casi todas las noches. Pero poca gente ha estado ahí. Creo que son unos 9. O sea, bueno, los chinos están llegando para allá. Pero poca gente ha caminado sobre la luna. Entonces el Salmo 23 es parecido. Todo el mundo sabe dónde está, es el 23. Todo el mundo sabe cómo empieza. Pero poca gente vive realmente bajo el pastoreo de Dios. Hay un libro que mi hermano me lo regaló que se llama El Pastor. Ese libro está súper bueno. Y te habla de Salmo 123. ¿El 23? Salmo 23. Ok. Ajá, exacto. A ver si es que yo... Hay un libro... No sé. ¿De quién es? No sé. Hay un libro que es escrito por un pastor de ovejas. José Luis Navarro. Y te explica realmente, es un americano, te explica realmente cómo funciona esto, ¿no? Pero el Señor es mi pastor. Nada te faltará. Qué manera de empezar ese salmo. Escuchen, el Señor no es pastor de todo el mundo. ¿Lo puede ver ahí? Porque, ¿qué es lo que hace un pastor con los animalitos? Los cuida, ¿verdad? Los protege, los alimenta, los sana cuando son heridos, los guía. Entonces un pastor pastorea delante, ¿no? A los chivos, a las vacas que van a tenerlas por detrás, dale, gritándole, pinchándolo. Las ovejas, como son animales con poca visión, tienen que tener al pastor delante para poder seguirlo. Si no es fácil que se vaya, que se pierda. Entonces, Dios lo que está diciendo es, yo te voy a cuidar, yo te voy a alimentar, yo te voy a sanar, yo te voy a guiar, pero si tú haces tu papel de oveja, porque yo no soy pastor de chivos,